Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Una camarera alimenta a un hombre sin hogar, su jefe la despide. 25 minutos después, llega un hombre. Melanie Marchand llevaba 4 años trabajando como camarera en el Bistró del Palacio, un reconocido restaurante ubicado en el corazón de la ciudad. Situado en la intersección de 2 avenidas muy transitadas, este restaurante era uno de los más concurridos de la zona. Su decoración combinaba una elegancia sobria con un toque de clasicismo, molduras doradas, manteles impecables y delicados candelabros. Todas las noches, el lugar bullía con las conversaciones en voz baja de una clientela elegante, acostumbrada a un servicio impecable y un rigor inquebrantable. Sin embargo, detrás de esta lujosa fachada, el ambiente para los empleados era muy diferente. Lejos de ser un remanso de benevolencia, el restaurante operaba bajo el puño de hierro de señor Cartier, un propietario inflexible que veía a sus servidores como engranajes intercambiables de una máquina bien engrasada. No toleraba ningún error, ninguna distracción y menos aún la iniciativa personal. Melanie, sin embargo, hizo todo lo posible para sobresalir en su trabajo. A sus 34 años, conocía de memoria todos los platos del menú, desde la veloute de calabaza hasta la pechuga de pato con higos, y podía recitar maridajes de comida y vino con la precisión de un sumiller. Recordó las preferencias de los clientes habituales: señor Lemoine, que no soportaba el cilantro; señora Bellucci, a quien le gustaba que le sirvieran el espresso exactamente 3 minutos después del postre; o el viejo doctor Barnier, que siempre dejaba una generosa nota debajo de su plato después de un almuerzo solitario. A pesar del cansancio creciente, largas horas de servicio, pies doloridos y clientes exigentes, Melanie intentó mantener una sonrisa genuina. Porque en el fondo amaba su trabajo. Servir no era solo una tarea mecánica, era una forma de estar en contacto con la gente, de hacer más dulce el día a través de un simple gesto, una palabra amable, un plato bien vestido. Esa mañana, el invierno había cubierto la ciudad con un velo helado. Los copos de nieve se arremolinaban en el aire y se posaban en los alféizares de las ventanas. Bistró del Palacio. Las aceras relucientes reflejaban la luz de las farolas y los transeúntes corrían con los cuellos de la camisa subidos, huyendo del viento cortante. Melanie acababa de servir un capuchino espumoso a una pareja sentada junto al ventanal cuando vio una figura acurrucada en la acera del otro lado de la calle. Allí, sentado en el suelo helado, un hombre negro, vestido con un abrigo demasiado fino para la temporada, miraba a los transeúntes con silencioso cansancio. Sus rasgos estaban marcados por el cansancio y el hambre, su rostro demacrado contrastaba con la niebla de su aliento que escapaba en el aire helado. Pero lo que impresionó a Melanie no fue su apariencia sino su mirada. Una mirada digna. Él no extendió la mano. Él no rogó. Él simplemente observaba, como si tratara de recordar cómo era pertenecer a ese mundo bullicioso que se movía a su alrededor. Los transeúntes miraban hacia otro lado al verlo, algunos se abrochaban los abrigos como si la pobreza fuera contagiosa. Melanie sintió que su corazón se hundía. Ella conocía la lucha, no tan brutalmente como este hombre, pero lo suficiente para entender lo que significaba sobrevivir con poco. Creció en una familia modesta, donde cada centavo contaba y llegar a fin de mes implicaba cálculos ajustados. Su padre, mecánico, trabajaba horas extras para darles un techo, mientras su madre limpiaba oficinas vacías. Nunca habían tenido lujos, pero siempre habían tenido suficiente para comer. ¿Y este hombre? ¿Cuántos días habían pasado desde que había comido algo caliente? Melanie miró hacia la cocina, donde platos humeantes pasaban por la ventanilla de servicio. Ella sabía que Monsieur Cartier nunca toleraría que ella tomara semejante iniciativa, pero en ese momento no le importó. Sin dudarlo, se dirigió a la cocina y cogió un plato de sopa de verduras aún humeante, acompañada de un trozo de pan crujiente y un poco de café caliente. Colocó todo en una bandeja, asegurándose de que nadie la estuviera mirando, luego se dirigió a la salida. Antes de abrir la puerta, echó una última mirada hacia señor Cartier, que estaba charlando con un cliente adinerado, un hombre con traje de 3 piezas y rostro satisfecho. Su jefe estaba demasiado ocupado halagando a su clientela como para notar su ausencia. Tras respirar profundamente, empujó la puerta y se adentró en el frío cortante. El hombre saltó ligeramente cuando la vio agacharse frente a él. «Tome, señor, tome esto. Hace demasiado frío para pasar hambre».
Se quedó allí por un momento, como si el simple gesto fuera demasiado inesperado para ser real. Entonces sus ojos se posaron en el plato y algo en su mirada cambió. Una mezcla de sorpresa y gratitud, pero también cierta vacilación. Yo no puedo aceptar. Vas a estar en problemas. Melanie sonrió suavemente. No te preocupes por mí. Come mientras esté caliente. El hombre dudó un segundo más. Luego sus labios temblorosos se estiraron en una sonrisa agradecida. Gracias. Eres un alma hermosa. Melanie sintió una suave calidez que la invadía. Estaba a punto de levantarse cuando una voz aguda resonó detrás de ella, cortando el aire como una espada. Melanie, ¿qué estás haciendo? Ella frunció el ceño. Su sangre se congela. Lentamente, se giró para mirarme. Señor Cartier. Se quedó en la puerta, con los brazos cruzados y el rostro contorsionado por la ira. Sus ojos brillaron, y en su expresión, Melanie leyó algo que no era solo furia, sino desprecio. En mi restaurante no alimentamos a las personas sin hogar. Tronó Cartier, su voz sonando como un látigo, rompiendo el murmullo circundante y atrayendo todas las miradas. Un tenso silencio cayó inmediatamente sobre la habitación. Las conversaciones se habían apagado y los tenedores quedaron suspendidos en el aire. Melanie sintió las miradas sobre ella, algunas curiosas, otras de desaprobación y unas cuantas, tal vez, comprensivas. Ella respiró profundamente, tragándose la humillación que crecía en su interior como una ola ardiente. No podía dejar que muriera de hambre delante de nosotros. Ella respondió con voz controlada pero firme. Ella quería permanecer tranquila y digna. Ella se negó a derrumbarse frente a él. Pero a Cartier no le importó. Su mirada dura y despiadada la atravesó como una espada. Si quieres hacer obras de caridad, vete a trabajar a otro sitio. Estás despedido inmediatamente. Un escalofrío recorrió la habitación. Algunos clientes intercambiaron miradas escandalizadas, otros miraron hacia otro lado, prefiriendo no involucrarse. Una mujer sentada junto a la ventana dejó su taza con audible exasperación. Un hombre de traje, que parecía un cliente habitual, meneó lentamente la cabeza. Melanie sintió una punzada en el corazón, no por la pérdida de su trabajo, había visto cosas peores en su vida, sino por la flagrante injusticia de la situación. Aún así ella no tembló. En lugar de eso, se quitó lentamente el delantal, lo colocó con cuidado sobre una mesa cercana y fijó su mirada en la de Cartier. Está bien. Hizo una pausa, dejando que su silencio se instalara como una bofetada. Luego, con voz clara y segura, añadió. Pero sepa una cosa, señor Cartier. Un día comprenderá que la verdadera riqueza no se mide por el valor de una comida, sino por el de un corazón. Un murmullo recorrió la habitación. Incluso aquellos que hasta entonces no se habían atrevido a hablar parecían conmocionados por su declaración. Cartier abrió la boca, dispuesto a replicar, pero no le salieron las palabras. Melanie se dio la vuelta y salió del restaurante, con la espalda recta y la cabeza en alto. La puerta se cerró detrás de ella con un ruido sordo. En la calle, el aire frío la golpeaba como un latigazo. Su respiración formaba pequeñas nubes blancas mientras avanzaba sin rumbo. Sus manos temblaban ligeramente, más por la ira que por el frío. Así caminó durante unos minutos, con los pensamientos dando vueltas en su cabeza. ¿Fue un error? ¿Había sido demasiado impulsiva? No. En el fondo ella lo sabía, había hecho lo correcto. Pero a pesar de su certeza, persistía una amargura. No fue tanto la pérdida de su trabajo lo que lo afectó, sino más bien la injusticia del mundo, la crueldad que castigaba la compasión y glorificaba la indiferencia. Terminó sentada en un banco, viendo cómo la ciudad cobraba vida a su alrededor. Los transeúntes iban y venían apresurados, absortos en su vida cotidiana. Entonces, un movimiento llamó su atención. Un coche negro y lujoso se detuvo justo enfrente del restaurante. Su impecable carrocería reflejaba las luces de las farolas. Las puertas se abrieron con fluidez silenciosa y un hombre salió. Era alto, delgado y vestía un abrigo largo y elegante. Su imponente apariencia delataba cierto poder, un carisma natural que imponía respeto.
Sus zapatos de cuero brillaban bajo las luces de la calle y sus gestos eran mesurados y precisos. Le acompañaban 2 ayudantes, uno con un maletín y el otro consultando un teléfono. Melanie observó intrigada. El hombre se detuvo un momento en la acera, miró dentro del restaurante y luego abrió la puerta con un gesto confiado. Apenas había cruzado el umbral cuando gritos de voces resonaron en el interior. Hasta él llegaban fragmentos de conversación, amortiguados por el cristal. Unos momentos después, la puerta se abrió de golpe. El señor Cartier apareció en la puerta, con el rostro ceniciento, paralizado por una expresión de estupor y angustia. Parecía haber perdido toda su arrogancia. Sus manos temblaban ligeramente mientras miraba al hombre con pánico. Melanie sintió que su corazón se aceleraba. ¿Quién era este hombre y por qué Cartier, habitualmente tan seguro de sí mismo, de repente parecía tan vulnerable? El hombre avanzó unos pasos y se elevó sobre Cartier con su presencia natural. Su voz era tranquila, pero aguda como una espada afilada. Mi nombre es Emmanuel Lawson. Soy el dueño de esta cadena de restaurantes. Un escalofrío helado recorrió la habitación. El anuncio cayó como una guillotina. Cartier palideció al instante. Su espalda se puso rígida y sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. Sus manos sudorosas se aferraron al mostrador, como si fuera su última ancla. Los clientes, pendientes de cada palabra, contenían la respiración. La atmósfera se había vuelto eléctrica, como si el aire mismo pesara más. Emmanuel Lawson miró lentamente a Cartier, escrutándolo con una intensidad que lo hizo encogerse aún más. Luego, con voz tranquila, continuó. Acabo de enterarme de que una de sus camareras fue despedida por alimentar a un hombre hambriento. Ese hombre era yo, hace años. Una onda expansiva recorrió la habitación. Se oyeron algunos susurros. Cartier, aturdido, abrió la boca para balbucear algo, pero Lawson levantó ligeramente la mano. El gesto, aunque sutil, era autoritario. No habría discusión. He conocido las calles. He conocido el hambre. He conocido esa desesperación que te corroe el alma, cuando cada día es una batalla por la supervivencia. Y una noche, cuando no era más que una sombra errante, una camarera como Melanie me tendió la mano. No tenía nada que ganar. Solo vio a un ser humano que necesitaba ayuda. Y gracias a ese simple gesto, encontré la fuerza para levantarme. Hizo una pausa. Su mirada recorrió la sala y cada cliente sintió el poder de sus palabras. Hoy he construido un imperio. Y me niego a que mi empresa sea dirigida por hombres sin humanidad. Su voz se había vuelto más profunda, casi amenazante. Cartier tragó saliva con dificultad. Sus rasgos tensos, su tez cerosa, todo en él delataba el pánico que lo abrumaba. Sabía que la sentencia era inminente. Lawson se acercó a él nuevamente, acortando la distancia y elevándose sobre él. Estás despedido. Inmediatamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Algunos clientes intercambiaron miradas atónitas, otros esbozaron una pequeña sonrisa. Una mujer aplaude suavemente, seguida rápidamente por algunas otras. Cartier, él, vacila. Sus labios temblaron, buscando desesperadamente una réplica, una defensa. Pero no había ninguno. Se acabó. Lentamente, se quitó la chaqueta, la colocó sobre el mostrador e inclinó la cabeza. Sintió las miradas fijas en él, ardiendo de desprecio. Sin decir palabra, abandonó el restaurante y su sombra se fundió con la fría noche. Afuera, Melanie, petrificada, lo había visto todo. Ella se quedó allí, congelada, con el corazón latiendo con fuerza. Entonces, contra toda expectativa, Emmanuel Lawson se volvió hacia ella y la saludó. Señorita Marchand, me gustaría ofrecerle un puesto de gerente en este restaurante. Usted merece estar aquí, no él. Melanie sintió una ola de emoción invadirla. Se le hizo un nudo en la garganta. Ella no podía creer lo que acababa de oír. Ella dudó por un momento, luego, con pasos mesurados, avanzó hacia la entrada. Cada latido de su corazón resonaba en su pecho como un tambor. Al cruzar el umbral, sintió las miradas sobre ella, pero esta vez, ya no eran de humillación. Fue respeto. Un murmullo de admiración recorrió la sala.
Un hombre asintió, sonriendo. Una mujer al fondo levantó su copa como para brindar por su valentía. Melanie respiró profundamente y levantó la cabeza. Acababa de demostrar que la amabilidad no era una debilidad. A veces incluso era la clave de un destino que nadie podría haber previsto.